Muy buenas tardes. En el siguiente video vamos a hablar acerca de el primer teorema de isomorfismo. De ese primer teorema de isomorfismo, pues vamos a ver la demostración, algunos ejemplos, pero primero vamos a ver unos conceptos previos. El primer concepto previo es que si yo tengo un grupo y yo tengo un subgrupo cualquiera de él, entonces es una forma alternativa de describir que un subgrupo sea normal. Es decir, un subgrupo es normal si solamente si su clase lateral derecha es la misma clase lateral izquierda. ¿Listo? Otro concepto previo es que yo tengo un subgrupo normal. Yo puedo definir esta función pi que va del grupo en el grupo cociente, porque recuerden que cuando este h es normal, tiene sentido hablar de grupo cociente, donde esa función simplemente a un elemento x del grupo le asigna la clase lateral derecha mediante ese subgrupo normal. Ese es un homomorfismo sobreyectivo y se denomina el homomorfismo canónico de G en G cociente H. Otro concepto previo es que yo tengo un homomorfismo. Entonces el kernel de ese homomorfismo sería un subgrupo normal del grupo 1, del dominio. Bueno, ¿y qué tenemos de 2 y 3? En 2, en 3 dijimos que podíamos definir esto, ¿cierto? Podemos definir que el kernel era un subgrupo, en el 3, que kernel es un subgrupo normal, y en el 2, que se puede definir la función. Entonces acá definamos la función en el subgrupo normal en específico, que es el kernel, ¿cierto? Y está definido por derecha. Pero, como el kernel es un subgrupo normal del grupo 1, por 1 vimos que las clases laterales derechas son las mismas clases laterales izquierdas. Es decir, que yo puedo definir esa función canónica de esta forma, definirla en el lado izquierdo. No porque no se pueda hacer por el lado derecho, también se puede. Simplemente porque por el lado izquierdo pues no va a quedar la notación tan recargada, va a ser un poco más fácil de entender y entonces pues así también va a ser más fácil de demostrar el teorema de isomorfismo. ¿Listo? En el teorema de Lagrange, cuando se demostró, habíamos visto que si yo tenía un grupo y yo tengo un subgrupo de él, la relación en G definida de esta forma, que dos elementos son congruentes si solamente si, se podía hacer, habíamos visto que se podía hacer por derecha, es decir, A por B a la menos 1. Y mostrábamos que esa era una relación de equivalencia. Pero al final de la demostración también se enuncia que así como se hace la relación por derecha, también se puede hacer por izquierda, como está enunciado de esta manera. Y vamos a llegar a lo mismo, que dos elementos son equivalentes si solamente si A a la menos 1 por B pertenece a H. Vamos a llegar a la misma demostración, simplemente pues que ya no va a ser por derecha sino por izquierda. Y por lo mismo, como vamos a definir esa función canónica por izquierda, esta relación de equivalencia también la vamos a tomar por izquierda. O sea que la proposición anexa que salía en la demostración del teorema de Lagrange era que la clase A era la misma clase lateral izquierda de H con A, ¿cierto? Cuando era por derecha, pues era obviamente la clase A va a ser la misma clase lateral derecha de H, de A en H. Y lo mismo, como estamos definiendo todo por izquierda, va a resultar así. Otro concepto previo que vamos a tener en cuenta es que si yo tengo un subgrupo normal, entonces vamos a poder hablar del grupo cociente. En el grupo cociente vamos a poder hacer multiplicación de clases de esta forma. Yo tengo la multiplicación de dos clases, es lo mismo multiplicar los elementos representantes de esa clase
y sacar una nueva clase. Pero como estamos haciendo todo por izquierda, entonces por 1, así mismo como se puede hacer por derecha, pues va a ser la misma cosa por izquierda. El 7, hay que tener muy en claro que siempre que trabajemos grupo cociente, el neutro de ese grupo cociente va a ser el subgrupo normal que está haciendo el cociente, en este caso h. ¿Por qué? Porque si yo tengo una clase cualquiera, un elemento cualquiera acá es un elemento de G multiplicado por todo h, o sea, a por h, donde este a obviamente está en G. Y vamos a mostrar que el h es el neutro, es decir, que al multiplicarlos estos dos me va a dar este mismo. Y pues efectivamente, y los multiplico por los dos, el h solo es lo mismo que decir e por h. Y como vimos que está bien definida por izquierda, se multiplican por 2 los dos elementos, el a por el e, y el e como es el neutro del grupo G, pues entonces a por e pues me va a dar el mismo a. Y me dio, al multiplicar esas dos me dio la misma, es decir que el h sí es el neutro del grupo cociente. Entonces hay que tener eso muy en claro en la demostración, que siempre que haya un grupo cociente, el neutro de ese grupo cociente es el mismo grupo que está partiendo, es decir, el de abajo va a ser el neutro siempre. ¿Listo? Otro resultado probado en clase es que yo tengo un homomorfismo. Entonces el kernel de f va a ser el neutro del grupo 1, o sea E1, si solamente si f es inyectiva. Y b, si h es un subgrupo de G1, entonces f de h va a ser un grupo de G2. Hay muchos más resultados que se han probado en clase, pero acá vamos a enunciar única y exclusivamente los que son necesarios para la demostración del teorema de homomorfismo. ¿Listo? En el punto 9 es que yo tengo un homomorfismo y yo tengo un subgrupo del grupo 2. Entonces, la imagen recíproca de ese grupo va a ser un grupo en G1 y además el kernel de ese homomorfismo va a estar contenido en esa imagen recíproca de ese K que tomamos. ¿Eso? Acá simplemente es una función, no necesita tener estructura. Entonces, si yo tengo un subconjunto cualquiera de X, entonces se cumple esta contenencia. Y si yo tengo un subconjunto cualquiera de Y, se tiene esta contenencia. Y las igualdades se van a cumplir cuando la función es inyectiva y cuando la función es sobreyectiva respectivamente. Acá vamos a utilizar el B más adelante. Le enuncié la para tener en cuenta los dos, ¿no? Pero vamos a utilizar el B. El otro es que yo tengo un homomorfismo y yo tengo un subgrupo del grupo 1 tal que contiene al kernel, entonces se va a cumplir esta igualdad de acá. Esta igualdad que en 10A vemos que se cumple si f es inyectiva, acá cuando es un homomorfismo que contiene al kernel, también se cumple la igualdad, sin acudir a esto, o sea, sin tener en cuenta que el f sea o no sea inyectivo. Lo importante acá es que contenga el kernel y eso me asegura la igualdad. Ahora sí, el primer teorema de isomorfismo. Si yo tengo un homomorfismo sobreyectivo, entonces ¿qué pasa? Ese G1 partido del kernel, porque como el kernel es un subgrupo normal, tiene sentido hablar de ese cociente. Eso va a ser isomorfo a G2. Y el 2, que hay una biyección entre todos los subgrupos de G2 y los subgrupos de G1 que contienen al kernel. Entonces vamos a ver la demostración. Entonces vamos a analizar primero cosas que ya tenemos
y lo que nos hace falta. Lo primero, pues que el F es un homomorfismo sobreyectivo, eso nos lo están dando por hipótesis. Lo otro es que ese pi pues es la función canónica asociada a este subgrupo normal, que es un homomorfismo canónico, y está definida de esta forma por el concepto previo 4. Lo que no tenemos es phi. Ese phi, ¿qué es? ¿Cómo se define? ¿Cómo se hace? ¿De dónde lo saco? Eso no lo tenemos. Pero si tuviéramos ese phi y lográbamos mostrar de que es un homomorfismo biyectivo, entonces podríamos mostrar de que esto de acá sería isomorfo a este G2 de acá. Entonces lo importante ahí, ¿qué es? Pues lo importante ahí simplemente es definir phi. Eso es lo que vale la pena, definir cuánto vale phi. Entonces, ¿cómo hago? Entonces lo vamos a definir de esta forma. Que phi de un elemento acá, porque vamos a tomar un elemento de estos. Acordémonos que un elemento del cociente es un elemento de este G1 multiplicado por todo el subgrupo normal, que es como está definido acá. Y eso me tiene que dar un elemento de G2. Y como yo no sé G2 qué estructura tiene, si es abeliano, si es cíclico, no sé nada de ese G2. Lo único, lo único que sé de ese G2 es que los elementos son de la forma un elemento de G1 evaluado en la función. ¿Por qué todos? Porque yo sé que todos, porque el F es sobreyectivo. Es decir, cada elemento de acá va a existir una preimagen tal que F de esa imagen de acá va a dar ese. O sea, por el hecho de ser sobreyectivo me asegura que todos los elementos de G2 son de la forma F de algo. Entonces, por el momento, pues no es tan descabellada la idea pensar en esta función. Sin embargo, pues toca demostrar que sí está bien definida. Listo, entonces recordemos cómo se muestra que está bien definida. Pues tenemos que tomar dos imágenes del dominio tal que son iguales y yo tengo que demostrar que su imagen mediante phi son iguales. Listo, entonces por el concepto previo 5b, entonces yo puedo tener que los dos van a tener la misma clase, ¿cierto? Por la relación de equivalencia que está definida. ¿Listo? Pero como tienen la misma clase de equivalencia, entonces van a ser equivalentes los dos. Y ahora por la definición de esto de que dos elementos son equivalentes, sí, solamente si ocurre esto, solamente pertenecen al grupo, ¿cierto? Pero en este caso es el grupo normal, pues en específico estamos hablando del kernel. Y eso se cumple. Esto de acá se cumple por 5A. Y como están en el kernel, significa que f de este elemento va a dar el neutro en el grupo 2. Y el neutro en el grupo 2 pues es E2. Pero como es homomorfismo, yo puedo distribuir para cada elemento. Y nuevamente, como es homomorfismo, el menos 1 puede salir. Y como esto ya está, estos elementos ya están en G2, y G2 es un grupo, entonces yo puedo multiplicar por F a ambos lados. Y pues me quedaría que f de x va a ser igual a f de y. Pero recordemos cómo está definida phi. Pues esto es precisamente phi de este elemento y este es f de y es phi de este elemento. ¿Y qué mostramos? Pues que sí está bien definida. Tomamos dos elementos iguales y llegamos a que la imagen de cada elemento son iguales. Entonces sí está bien definida. Ahora probemos que es un homomorfismo. Tenemos que tomar dos elementos
de acá, de este grupo, tal que su imagen, tomamos dos elementos, los evaluamos en el GFI, y como ya sabemos de que ese kernel de F es un subgrupo normal, está bien definido la multiplicación de esta forma por el concepto previo 6, ¿cierto? O sea, yo puedo multiplicar los elementos representantes de esa clase lateral y dejar una sola vez el kernel de F. Pero esto es precisamente F de XY. Pero como F es un homomorfismo sobreyectivo, después de ser homomorfismo, se distribuye para cada uno. Y este de acá pues es phi de este elemento y f de y es phi de este elemento. Y pues ahí probamos que efectivamente es un homomorfismo. Ahora probemos la sobreyectiva. Para la sobreyectiva debemos tomar un elemento arbitrario de G2. Pero como es un elemento arbitrario de G2 y yo sé que la función f es sobreyectiva, entonces para cada elemento y de G2 existe un elemento x en G1 tal que f de x va a ser igual a y, porque f, la función es homomorfismo f sobreyectivo. ¿Listo? Pero este f, ¿cómo se relaciona con phi? Pues que va a existir un elemento x kernel de f en este cociente tal que phi de esto es esto. ¿Por qué? Pues porque es que así está definida phi. Phi se definió de esa manera para que cuadrara con el hecho de que f fuera sobreyectiva. Y pues f de x ya va a ser y. Es decir, que yo encontré un elemento en el cociente tal que su imagen me va a dar el y que yo escogí. O sea que el phi sí es sobreyectivo, que era lo que tocaba demostrar. La inyectiva. Tenemos que encontrar el kernel de ese phi. Y recordemos que el phi va del conjunto cociente en G2. Si yo logro demostrar que el kernel de phi es el subgrupo normal, el que va abajo, recordemos que el que va abajo va a ser el neutro en ese conjunto cociente, y cuando mostramos que el kernel de una aplicación es el neutro, pues lo que estamos diciendo es que esa función es inyectiva. ¿Listo? Entonces partimos de acá. Son todos los elementos de ese cociente, tal que su imagen van a dar el neutro en el rango, ¿cierto? En el conjunto de llegada. Pero esto de acá, ¿qué es? Pues como está definido phi, esto sería simplemente f evaluado en el elemento g. Pero ese f evaluado en g, ¿qué es? Pues simplemente es un g que va a pertenecer al kernel de f. Entonces analicemos acá un momento. Simplemente son los elementos del cociente, pero no todos los elementos del cociente, son los elementos del cociente que me cumplen esta condición, que están en el kernel. O sea, simplemente van a ser los del kernel, no van a haber ninguno más, porque simplemente son los que me cumplen esta condición. Y nuevamente, este kernel es el neutro del conjunto cociente, es decir, que el kernel de phi es el neutro. Y como el kernel de phi es el neutro, me está diciendo que phi es inyectiva. Entonces me está diciendo que el único elemento del kernel de phi es la identidad en el cociente, que es el concepto previo 8a. Listo. Es decir, que este va a ser isomorfo a ese conjunto. Y queda aprobado la primera parte de ese teorema de isomorfismo. Ahorita demostremos la parte 2. La parte 2 me dice que si yo tengo la clase de todos los subgrupos de G1 que contienen el kernel, que lo vamos a denotar C sub K del grupo 1, y en el otro va a ser simplemente C de G2, la clase de todos los subgrupos de G2, tengo que demostrar simplemente que hay una biyección entre esos dos conjuntos. Es decir, que hay una función biyectiva entre los dos que me asocia a cada elemento de acá
un elemento de acá. Es decir, tengo que definir una función biyectiva entre este C sub k de G1 y este C de G2. Si yo logro definir una función biyectiva, eso me está diciendo que hay una biyección entre los dos conjuntos. No tengo que demostrar nada relacionado con homomorfismo ni nada de eso. Simplemente que hay una correspondencia biyectiva entre esos dos conjuntos. Entonces acá viene lo importante del asunto, definir la función. La función θ que se va a definir, que va de este conjunto en el otro, es que a cada elemento de este, o sea, este S, eso es un grupo de G1, un subgrupo de G1, tal que este S contiene el kernel de θ, kernel de F, que diga. Y eso lo va a enviar a θ de S. ¿Qué θ de S qué es? Es F evaluado en S. ¿Y eso por qué va a pertenecer acá? Pues por el concepto previo 8b, habíamos visto que si yo tengo un subgrupo en ese grupo, entonces la imagen de él va a ser un subgrupo en el otro grupo, en grupo 2. ¿Listo? Entonces tiene sentido definirla de esa manera. Entonces está bien definida por eso. ¿Listo? Entonces tenemos que verificar que θ es inyectiva y sobreyectiva. Sobreyectiva, pues yo tomo un elemento arbitrario de ese grupo 2, entonces debería existir un grupo en C sub k de G, de G1, tal que conteniera el kernel, ¿cierto? ¿Cuál sería? Pues la imagen recíproca. ¿Y yo cómo hago para asegurar eso? Pues simplemente se asegura por el concepto previo 9, que ya se ha demostrado anteriormente, que esa imagen recíproca de este grupo va a ser un subgrupo en G1 tal que contiene el kernel. Listo, entonces ya encontramos uno. Entonces a ese se le aplica θ, y si fuera sobreyectiva, la imagen de este me debería dar J. ¿Y cómo está definido θ? Pues F del que esté acá. Pero por el concepto previo 10, vimos que esta igualdad se mantiene. ¿Listo? Ya se había demostrado anteriormente. Es decir, que para este J, que es un subgrupo arbitrario de G2, encontramos un subgrupo en C sub k de G1 tal que su imagen es el mismo J. Es decir, que ese θ, como está definida, es sobreyectiva. ¿Listo? Listo, la inyectiva. Inyectiva yo voy a tomar dos elementos de C sub k de G1, tal que sus imágenes sean iguales. Entonces, la de θ de I1 pues es, como está definido θ, es F de I1, y acá pues sería F de I2. ¿Listo? Estos están en G2, ¿cierto? Entonces yo puedo aplicar la imagen recíproca a ambos lados, y por el concepto previo 11 me está diciendo que esta composición me va a quedar simplemente I1, y en esta composición me va a quedar I2. Es decir, que me va a quedar que elementos iguales, elementos que tienen imágenes iguales necesariamente tienen que ser iguales. Es decir, θ es inyectiva. Por tanto, esa θ que se definió ahí sería una biyección. Vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro el asunto. Tenemos dos grupos. Un grupo es el grupo lineal, que son las matrices, tales que su determinante es distinto de 0. Y ese es un grupo con el producto, y el otro es simplemente los reales sin el 0 con el producto. Vamos a definir una función
que va del grupo lineal en los reales sin el cero. ¿Y cuál sería esa función? Pues sería el determinante. Entonces vamos a mostrar que es un homomorfismo. ¿Por qué es un homomorfismo? Pues simplemente si yo tomo dos matrices A y B, las multiplico y le aplico f de AB, ese sería el determinante de los dos. Pero como el determinante se distribuye para el producto, entonces eso sería determinante de A por determinante de B. Y esto sería pues simplemente f de A y este sería f de B. Listo, entonces ahí sería un homomorfismo. Sobreyectiva. Yo debería tomar un elemento arbitrario del rango, un elemento arbitrario sería un número cualquiera distinto de 0, y debería encontrar una matriz cuyo determinante sea SK. Si yo logro encontrar una matriz con que encuentre una, por lo menos, ya me sirve, porque existe. Cuando uno va a mostrar una sobreyectiva, existe un elemento, no me dice cuál. Aunque usted encuentre por lo menos uno, ya puede demostrar la propiedad. Entonces, como vamos a referirnos a ese existencial, vamos a considerar la matriz que está acá, que donde me voy a inventar unos números cualquiera, m y p de los reales, pero ese p no puede ser igual a 0. ¿Listo? ¿Por qué no puede ser 0? Porque como acá voy a hacer el cociente 1 sobre p, entonces no puede ser 0. Y acá tampoco podría ser 0 porque me daría 0. No me interesa que me dé ni 0 ni acá ni acá. ¿Por qué? Porque al hacer el determinante, se multiplican estos dos, me quedaría k menos m por 0, o sea, me queda simplemente k. Listo, entonces encontramos una matriz cuyo determinante es el número arbitrario que encontramos, o sea que esa función es sobreyectiva. Y además encontramos que el kernel de f son todas las matrices que están en el grupo lineal tal que su determinante es el neutro de R asterisco. ¿Y cuál es el neutro de R asterisco? Pues simplemente el 1, o sea que su determinante es 1. Y ya habíamos visto que ese conjunto se llama SL2. O sea que ese es el kernel. O sea que yo puedo mostrar, o ya mostramos con el primer teorema de isomorfismo, que este de acá partido en este va a ser isomorfo a R asterisco. Y pues obviamente esto uno no se lo imagina. Pero cuando usted tiene las hipótesis del teorema de homomorfismo, pues simplemente las aplica y ya, porque ya se demostró el teorema por aparte. Entonces lo importante ahí es hallar el kernel de esa función, mostrar que esa función es un homomorfismo y que es un homomorfismo sobreyectivo. Cuando usted ya encuentra esas tres cosas, que es lo principal, usted ya puede aplicarlo de una. Otro ejemplo, y yo tengo dos grupos, que es Z con la suma y ZN, que son las clases de equivalencia módulo Z, módulo N, también con la suma. Entonces yo puedo mostrar este que sería el homomorfismo canónico, que a cada elemento de Z lo envía en su clase de equivalencia. Y pues es un homomorfismo porque usted tiene una suma, la aplica a la clase, las clases se pueden separar y me daría este. Y pues sobreyectivo porque es la función canónica, ahí no hay nada que probar. Listo. Y ahora tenemos que el kernel serían todos los elementos de Z tal que su imagen, que está definida de esta forma, sería el neutro en ese ZN. En ese caso el neutro, como es con la suma, sería la clase del 0. Y pues la única forma de que este me diera la clase del 0 es porque ese K tendría que tener una forma particular, es decir, ese K tendría que ser múltiplo de N. O sea que K sería un múltiplo de N para algún entero. Y como son los enteros que son de esta forma,
pues en particular es este conjunto, son los NZ, porque este T es cualquiera. ¿Sí? O sea que el kernel de SH es NZ, ya tengo el kernel, ya tengo que es homomorfismo, ya tengo que es sobreyectivo, ya tengo las tres cosas principales que necesito, eso es lo que hay que probar siempre. Entonces, acá lo único que se hace es aplicar el teorema de homomorfismo, es decir, que ese Z a partir del kernel va a ser isomorfo a su imagen. Listo. Tenemos un ejercicio que si yo tengo m y n enteros positivos, entonces yo puedo aplicar una función de esta forma y debería mostrar esto de acá. Es lo mismo que acabé de nombrar. Tengo que mostrar de que este de abajo es el kernel, tengo que mostrar que esto es un homomorfismo y que es sobreyectivo. Cuando yo pruebe esas tres cosas, entonces ya puedo aplicar el teorema de isomorfismo y de una vez pasar a esto. Pero me hay que mostrar las tres cosas principales. Listo. Muchas gracias y hasta luego.